Bienvenidos a otro mensaje de Más de la Vida con Jorge Cota, un hombre joven y dinámico, comprometido al cambio positivo de nuestras familias y nuestra cultura. Y ahora, Más de la Vida con Jorge Cota. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Jorge Cota. Gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy vamos a ver el tema titulado 4 actitudes que hacen que Dios diga no. Y cuando se trata de comunicarnos con el Creador del universo, tenemos acceso total. Dios anhela que nos comuniquemos con Él. Dios dice, platícame, dime lo que necesitas, compárteme tus sueños, déjame ayudarte a superar esta crisis, a ser un buen esposo, a establecer tu negocio, a criar a tus hijos, déjame ayudarte a hablar conmigo. Y la oración es el corazón conversando con Dios. A veces la oración es más que palabras. También hay ocasiones en las que ni siquiera sabemos qué decir o cómo orar. Y señores, hoy quiero que sepa que Dios se preocupa por usted y sus necesidades. Su profundo deseo es conectar con su corazón y su espíritu. La oración es uno de los temas más populares el día de hoy. Aun cuando ha sido censurado en las escuelas en este país, en los Estados Unidos, por más de 35 años, la gente sigue orando. Y yo siempre he dicho y seguiré diciendo que siempre y cuando haya exámenes en las escuelas, siempre habrá oración. De hecho, ¿sabía usted que la mayoría de las personas oran? Una encuesta de la revista Life reveló que 9 de cada 10 personas oran. La revista USA reveló que el 75% de las personas oran todos los días. Es más, una encuesta independiente reveló que inclusive el 13% de los agnósticos y escépticos oran. Hay ocasiones en las que todo mundo quiere orar, inclusive con aquellos que no creen en Dios. Había una vez un bombero que le estaba explicando a una clase de niños de kinder qué hacer en caso de un incendio. Y el bombero dijo, niños, lo primero que deben hacer es ir hacia donde está la puerta y tocarla para ver si está caliente. Después tienen que arrodillarse. ¿Alguien sabe por qué debemos hincarnos? Y un niño levantó la mano y dijo, yo sé, para pedirle a Dios que nos saque de este desastre. Pero señores, los estudios revelan que el 98% ora por sus familias, el 92% de las personas oran para pedir perdón, el 42% oran por cosas materiales y el 23%, lo crea o no, oran por victoria en eventos deportivos. Y señores, todos oramos, quizás por diferentes razones, pero todos en alguna ocasión u otra hemos orado. 5% de las personas ora para que le suceda algo malo a otras personas. Y la pregunta es, ¿usted cree que la oración funciona? El 95% de las personas le dijeron a la revista Life que sus oraciones habían sido contestadas. Y hoy quisiera que viésemos algunos pasajes de la Biblia y ver lo que dice sobre el tema de la oración. Yo quiero que cuando usted desintonice este programa, sepa sin duda alguna que Dios contesta sus oraciones y se preocupa por usted. Así que vamos a ver 2 prioridades y 2 promesas y 4 actitudes que hacen que Dios diga no a nuestras peticiones. Así que 2 prioridades. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Señores, hay 2 palabras muy profundas en esos versículos. Hay 2 prioridades y 2 promesas en estos versículos. Yo quiero que usted sepa lo siguiente. Escríbalo. Acérquese a Dios con confianza. Acérquese a Dios con confianza. La palabra confianza, la etimología de esta palabra, significa sin miedo, libre, animado. Cuando yo me presento delante de Dios en oración, debo presentarme sin miedo, sin temor, al contrario, con entusiasmo, con ánimo y en confianza. Señores, la oración no es como ir a la oficina del director. Yo no sé si usted recuerda alguna vez que tuvo que ir a la oficina del director cuando estaba en primaria. Yo sí fui un par de veces. De hecho, todavía recuerdo cuando por el intercom llamaron mi nombre. El estudiante Jorge Cota, por favor, de presentarse a la oficina del director. Y cuando uno iba a la oficina del director, no era para algo bueno o agradable. Siempre salía regañado. No iba con confianza, ni tampoco iba animado. Sin embargo, Dios quiere que vayamos delante de Él con confianza. Hay una mujer que todos los días oraba la siguiente oración. Padre nuestro que estás en el cielo, escucha mi clamor y si puedes, concede mi petición. He colgado un par de pantalones, por favor, llénalos con un hombre. Y señores, eso es orar con confianza. A los 31 años de edad, la mujer estaba casada. Hay personas que piensan que al orar hay que orar con un tono de voz como, oh, amado Padre Celestial, Creador del cielo y la tierra, alabado seas. Y señores, Dios no está interesado en ese tipo de oraciones. Los creyentes en Cristo no debemos acobardarnos delante de Dios. Debemos abordarlo con confianza, con ánimo y entusiasmo. ¿Por qué debemos abordarlo en confianza? ¿Porque somos muy buenos y espirituales? No. ¿Sabe por qué?
porque somos una familia. San Pablo dijo en Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre. Gálatas 4:6, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama, Abba Padre. La palabra Abba era una palabra aramea que significaba papito. Es la ternura de un hijo hacia su padre. Y señores, Dios quiere que tengamos ese tipo de confianza. Había una vez un niño que gritó desde su habitación, voy a hacer mis oraciones, ¿no se les ofrece nada? Ese es el espíritu con el que deberíamos abordar a nuestro Padre Celestial. La segunda prioridad, escríbala, pídale a Dios con consistencia. Pídale a Dios con consistencia. Constantemente debemos acercarnos a nuestro Padre Celestial con confianza y pedirle consistentemente. A Dios le fascina escuchar de usted. El apóstol Pablo dijo orar sin cesar. Jesús dijo en Lucas 18:1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que deberían orar siempre y sin desanimarse. Esto es más que una oración de pánico o de último recurso. No solamente debemos orar cuando hemos tocado fondo. Esos versículos nos dicen que siempre debemos estar orando constantemente todo el tiempo. Déjeme mostrarle por qué debe hablar con Dios constantemente. La primera cuestión, escríbala, es que la oración impacta su salud emocional y mental. La oración impacta su salud emocional y mental. Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Señores, esos versículos nos están diciendo que nuestra salud emocional y nuestra salud mental reflejan nuestra vida de oración. Esos versículos dicen que Dios cuidará nuestros corazones y nuestras mentes cuando oramos continuamente. La socióloga Margaret Paloma, de la Universidad de Akron, encontró que aquellas personas que oraban regularmente experimentaban intimidad divina y tenían más voluntad para perdonar a otros, tenían paz con los demás, para estar políticamente activas y tenían vidas satisfechas. Aquellas que dejaban de orar perdían el balance emocional y aquellas que dejaban de orar perdían la paz mental y el sentido de satisfacción. El punto es el siguiente. Helen Keller dijo, si mantienes la cara hacia el sol, no podrás ver las sombras. Y señores, a veces nuestras vidas están llenas de sombras porque no abordamos a nuestro Padre Celestial en oración. De manera que ore con confianza, con consistencia, porque impacta su salud emocional y mental. La segunda cuestión es que la oración impacta su salud física. La oración impacta su salud física. Santiago 5:16. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. ¿Sabe? Eso me dice a mí que la oración impacta mi salud física. Señores, ore por su salud física. No es una garantía de que siempre seremos sanados, pero sí hará una diferencia. Y yo sé esto porque los estudios revelan vez tras vez que la oración hace una enorme diferencia. El cardiólogo Randolph Bird organizó un estudio científico durante 10 meses para determinar el impacto de la oración en los pacientes que eran admitidos a cuidados intensivos del Hospital General en San Francisco. Y una computadora asignó a 192 pacientes para que un grupo de personas oraran por ellas todos los días y a 210 pacientes para que nadie orara por ellos. Ninguno de los médicos o pacientes sabían que se estaban orando o no por ellos. Esto era un estudio completamente ciego en la cuestión de que nadie sabía lo que estaba sucediendo. El único factor era que había personas orando por ellos todos los días. Los resultados fueron sorprendentes. El grupo de pacientes que recibían oraciones fueron 5 veces menos probables en necesitar antibióticos. El grupo de pacientes que recibían oraciones fueron 3 veces menos probables en desarrollar edema pulmonar. Aún más, 12 personas del grupo de quienes no recibían oración necesitaron una traqueotomía. Ninguna persona por las que oraron requirieron este procedimiento. Y finalmente fueron menos las personas que murieron a consecuencia de la oración. Y la pregunta es, ¿la oración hará una diferencia? Más vale que lo crea. Dios dice, acércate a mí con toda confianza y con consistencia, porque impacta tu salud emocional, tu salud mental y tu salud física. La tercera cuestión, escríbala, la oración impacta a otros creyentes. La oración impacta a otros creyentes. Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. El contexto de estos versículos son las dificultades de la vida, las batallas espirituales y la rutina cotidiana. Y sus oraciones por otros pueden determinar la fortaleza espiritual de ellos.
Señores, usted puede ser la diferencia para su esposo, su esposa, sus hijos, sus hermanos en la fe. Usted con sus oraciones puede hacer que una persona sobresalga o se hunda, así que intervenga por sus amigos. La cuarta cuestión, la oración impacta a nuestra nación. La oración impacta a su nación. Primera de Timoteo 2, 1 al 3. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Esos versículos nos dicen tres cosas. La primera es que Dios quiere que vivamos en una nación tranquila y pacífica. La segunda es que Dios quiere que nuestra nación tenga estabilidad. Y la tercera es que Dios quiere que nuestra nación sea un lugar donde podamos criar a nuestros hijos y donde podamos experimentar buenas relaciones personales. Ese es su deseo. Nuestra prioridad es orar por los líderes de nuestra nación. Y esos versículos, más que todo, me dicen a mí que la calidad de nuestras vidas y de nuestra nación no es determinada por los gobernantes ni por quién está en el Congreso, sino por cuántos de nosotros estamos orando por nuestra nación. Y señores, escuche bien. Tenemos la nación que tenemos porque no hemos orado. Yo creo que por eso Dios nos dice, acércate con toda confianza y con consistencia, porque la salud física, emocional, mental y nacional están en juego. Entonces, ya vimos las dos prioridades. Debemos orar con confianza y con consistencia. Las dos promesas. Primera de Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Promesa número 1, escríbala. Dios está atento. Dios siempre está atento a sus oraciones, a sus ruegos y a sus peticiones. 1 Pedro 3:12. Porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero mira con indignación a los que hacen el mal. Señores, cada vez que usted ora, Dios lo escucha. Dicen esos versículos, sabemos que Dios oye. Esa frase, sabemos que Dios oye, está en el tiempo presente indicativo, lo que significa que Dios continuamente, habitualmente, todo el tiempo nos escucha. Nunca está ocupado, siempre tiene tiempo para usted. Y si usted está orando, tenga por seguro que Dios lo está escuchando. Dios no se hace de la vista gorda. Y además sabe que Dios le va a responder. Dios le responderá. Dios continuamente responde a nuestras peticiones. Dios siempre contesta las oraciones de los creyentes. Tenga por seguro que Dios siempre responderá a sus peticiones. Quizás alguien diga, sí, pero Jorge, yo pedí y no me contestó. Yo creo que sí le contestó, simplemente que no le gustó la respuesta. Y sabe, el problema es que no siempre obtenemos la respuesta que estamos buscando. A veces Dios dice no. De hecho, 4 actitudes que hacen que Dios diga no a nuestras peticiones. Cuando yo guardo silencio. Señores, usted no tiene, ¿por qué no pide? Santiago 4:2, desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen por qué no piden. La segunda actitud, cuando soy egoísta. Santiago 4:3, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Una oración madura no ve a Dios como un Santa Claus cósmico, sino como un compañero cercano. Una oración madura no trata de controlar a Dios, sino permite que Él guíe sus pasos. Y señores, necesitamos dejar nuestra listita de mandado cuando le oremos a Dios. La oración es un autoservicio donde simplemente podemos llegar y pedir nuestra orden. La tercera actitud que hace que Dios diga no es cuando guardamos rencor. Mateo 5:23. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. En 1 Pedro 3:7 dice que fallar en honrar a nuestra familia estorbará nuestras oraciones. De manera que si usted tiene rencor en su corazón, tenga por seguro que Dios le va a decir que no a sus peticiones. Cuando usted es egoísta, Dios le va a decir que no a sus peticiones. Cuando usted no pide o guarda silencio, Dios le va a decir que no. Y la cuarta actitud, cuando eludo la voluntad de Dios. 1 de Juan 5:15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Sabe, muchos piensan, ¿para qué orar? Si Dios solamente nos va a dar según su voluntad. La palabra voluntad significa un deseo que brota de las emociones. Y el punto es el siguiente, Dios tiene un deseo apasionado y emocional para su vida. Cualquier cosa que usted le pida, que a la larga será buena para usted, Dios se lo dará siempre y cuando usted se lo pida. No significa que usted tiene que descubrir la voluntad de Dios antes de pedir, sino más bien debemos orar con la actitud de que nuestro Padre Celestial sabe lo que es mejor para nosotros.
La voluntad de Dios, sus deseos, son de una mejor perspectiva que la mía. Y señores, escuche bien, Dios siempre dictaminará a su favor, salvo que le vaya a causar daño. Y a veces Dios dice, ahora no, espérate. Así que tranquilícese, el tiempo de Dios es perfecto. A veces Dios dice, ¿por qué te demoraste tanto en pedirme? Isaías 65:24. Antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando ya los habré escuchado. Y señores, yo he visto en mi vida vez tras vez, tras vez, tras vez. Yo recuerdo la vez que oramos para comprar una casa, y al mes ya estábamos transmitiendo el papeleo. Mi esposa oró por un trabajo, y a la semana ya lo tenía. Yo he orado por este ministerio como no tiene idea. Y a veces cuando parece que todo se viene abajo, aparece alguien que ni siquiera conozco y dice, Jorge, creo en lo que estás haciendo y quiero apoyarte. Así que aquí te va un cheque para que continúes con más de la vida y sigas preparando a más personas para esta vida y la eternidad. Y señores, permítame decirle algo. Muchas de las veces, nosotros somos los que perdemos porque no vamos con Dios continuamente. Y eso debería cambiar. Acérquese a Dios, a su Padre Celestial, con toda confianza, ore consistentemente y vea cómo Dios cambia su mundo. Yo quisiera cerrar con esta historia. Doug Coe es uno de los hombres más influyentes a la causa de Cristo en este país, en los Estados Unidos. La mayoría de ustedes nunca ha escuchado de él, de que siempre está detrás de las cámaras. Pero es un hombre de mucha fe, que constantemente está señalando el camino a Dios a otras personas. Una de las personas que Doug ayudó a conectar con Dios fue Bob Hunter, un hombre de negocios. Y como todo nuevo creyente, Bob comenzó a estudiar la Biblia, a crecer en su fe, y en una ocasión se encontró con el versículo que dice, si tienes fe como un grano de mostaza, podrás decirle a esa montaña que se mueva y se moverá. Bob pensó que esa afirmación era totalmente ridícula. Así que un día le preguntó a su amigo Doug, Doug, ¿en verdad crees lo que dice la Biblia sobre mover montañas cuando oramos y tenemos fe? Claro. ¿Me estás queriendo decir que tú crees que si yo oro para que una montaña se mueva, se moverá? Doug pensó por un momento y dijo, no solamente lo creo, sino que estoy dispuesto a hacerte una apuesta. ¿Qué sabes de África? Y Bob contestó, nada. Cuando piensas en África, ¿en qué piensas? Bueno, pienso en changos columpiándose de un árbol a otro. Bueno, la apuesta es esta. Te apuesto $500. Yo quiero que ores por 45 días. Dios ayuda a África. Eso es todo. Por 45 días, ora eso todos los días. Si al final de los 45 días Dios no ha movido una montaña, si tú con tus propios ojos no ves ninguna montaña moverse, yo te pagaré esos $500. Bob miró las probabilidades de la apuesta y dijo, ya estás. Así que Bob comenzó a orar todos los días, Dios ayuda a África, Dios ayuda a África. Días más tarde, durante una cena, le tocó sentarse al lado de una señora mayor. Y mientras conversaban, Bob se dio cuenta que la señora vivía en Uganda. Y era la directora de un orfanatorio ahí. Bob comenzó a preguntarle varias cosas sobre Uganda y África, y la señora le preguntó por qué tanto le interesa en saber de África. Bob le contó la historia y la apuesta que había hecho con su amigo. Al finalizar la cena, la señora invitó a Bob a Uganda para que visitara el orfanato, y Bob aceptó la invitación. Cuando Bob llegó al orfanato, su corazón se quebrantó al ver a los niños. Y de regreso a los Estados Unidos, se reunió con algunos de sus amigos, y entre ellos compraron muchos juguetes y los enviaron al orfanatorio en Uganda. A la semana siguiente, Bob recibió una llamada por parte de la directora del orfanatorio. Señor Hunter, los niños están sumamente agradecidos por lo que usted hizo y quieren hacerle una presentación especial para usted y así demostrarle su gratitud. ¿Podría venir? Ahora recuerde que Bob está orando todos los días, Dios ayuda a África, Dios ayuda a África. Bob nuevamente aceptó la invitación. Después de una calurosa ceremonia en el orfanatorio, hubo una llamada para Bob. Era el presidente de Uganda quien había escuchado sobre el acto caritativo que Bob había hecho, y lo llamó para agradecerle personalmente el nombre de su país. También invitó a Bob para que lo visitara esa misma tarde en su palacio presidencial. Cuando Bob llegó, el presidente estaba saliendo de su oficina muy apurado. Se disculpó, pero le pidió a Bob que lo acompañara en su carro y así conocerse un poco más. Durante el camino, en una parada, Bob miró hacia afuera por la ventana y vio un corral. Adentro del corral no había ganado sino hombres desnudos. Y Bob le preguntó, ¿quiénes son ellos? Esos son mis prisioneros políticos. Bob, sin ser un diplomático, solo un hombre de negocios cristiano, dijo, señor presidente, eso no está bien. No está bien que usted tenga a esos hombres en esas condiciones tan inhumanas. Debe liberarlos. Pero son mis enemigos políticos. Esos hombres han intentado subvertir mi autoridad. Liberarlos sería algo muy tonto de mi parte. Señor presidente, debe liberarlos. No está bien que esas personas vivan en tan degradables condiciones. La conversación no duró mucho y Bob regresó a los Estados Unidos. Una semana después de que Bob regresó a Estados Unidos, recibió una llamada.
Ahora recuerde que Bob está orando todos los días, Dios ayuda a África, Dios ayuda a África. La llamada era del Departamento de Estado de los Estados Unidos solicitándole que acudiera a una reunión con el secretario de Asuntos Africanos. Bob se presentó a la reunión un poco extrañado, perplejo. Señor Hunter, en nombre del gobierno de los Estados Unidos, quiero agradecerle por lo que ha hecho en Uganda. ¿Hecho de qué? ¿El gobierno norteamericano me está agradeciendo porque envié unos juguetes y ropa a un orfanatorio en Uganda? No, señor Hunter, es sobre los prisioneros políticos. ¿Qué de ellos? El presidente de Uganda recientemente liberó a todos los prisioneros políticos, lo cual nosotros habíamos tratado de hacer por años, pero el presidente de Uganda siempre se resistía. Él nos confesó que lo hizo por lo que usted le había dicho cuando habló con él. ¿Qué precisamente fue lo que le dijo? Y señores, está captando el panorama. Este hombre está viendo montañas moverse por una simple oración. Dios ayuda a África, basada en una apuesta. Después de la reunión con el Departamento de Estado, el presidente de Uganda llamó a Bob y le pidió que regresara a Uganda para que le ayudara a formar y a elegir su nuevo gabinete para el país. Pero, señor presidente, yo no sé nada de su país o las personas que serán mejores candidatos para servir en su gobierno. Solamente soy un hombre de negocios. ¿Cómo podría ayudarle a elegir un gabinete? Señor Hunter, confío en usted, por favor venga. Así que Bob fue y Bob eligió el gabinete de Uganda. Y al final de los 45 días, Bob Hunter le envió un cheque a su amigo Doug Coe por $500. Él miró cómo Dios mueve montañas. Y señores, yo quiero que usted vea cómo Dios puede mover montañas en su vida. Semanas después, Doug Coe contó esta historia frente a un grupo de grandes empresarios. Después del almuerzo, 13 de ellos querían hacer la misma apuesta. Doug le costó pasar saliva, pero aceptó el desafío. Y al final de los 45 días, Doug recibió 12 cheques de $500. Un tiempo más tarde recibió el último cheque con una nota que decía: Doug, mi montaña no se movió, pero la disciplina de orar todos los días por 45 días ha cambiado mi vida, de manera que siento que te debo $500. Bueno, quizás necesitaba mover una montaña diferente. Y señores, la pregunta es, ¿está orando con confianza? ¿Está orando con consistencia? ¿Sabe que Dios está atento a sus oraciones? ¿Sabe que Dios le va a responder? ¿Es usted una de las personas que anda desacompasadamente por la vida perdiéndose de lo que Dios tiene para usted por el simple hecho de no pedir? Pues yo tengo un desafío para usted el día de hoy. ¿Qué montaña quiere mover en su vida en los próximos 45 días? Señores, usted necesita estar orando por algo todos los días. Yo voy a tomar el reto con usted hoy. Y al final de los 45 días lo voy a publicar en mi página de Facebook. Y si usted toma el reto conmigo, yo quiero que usted se comprometa el día de hoy a orar por algo o por alguien. Ore y diga: Dios ayuda a... y llene el espacio. Y al final de los 45 días, le voy a pedir que me escriba y me cuente la montaña que Dios ha movido en su vida. Y Padre, confesamos que la mayoría de las veces no oramos como deberíamos. A veces solamente acudimos a ti cuando ya no tenemos más opciones. Y no debería ser así, ya que tú deseas escuchar de nosotros. Te pido por aquellas personas que sus vidas se han vuelto duras, frías espiritualmente, que no pueden señalar ninguna ocasión en sus vidas donde han visto una montaña moverse, porque nunca han entrado en esta área de la fe y han dicho: Dios ayuda a algo o ayuda a alguien. Que tomen el reto de hoy, que desintonicen el programa con la certeza de que podemos abordarte con toda confianza, con consistencia, sabiendo que nos escuchas y que nos responderás, que nuestra vida y nuestro mundo sea radicalmente diferente porque hemos elegido comunicarnos contigo. Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas, lo más importante, es que Dios te ama. Dios no está enojado ni tampoco te quiere castigar. Su profundo deseo es conectar contigo. Y la primera oración que Dios quiere escuchar de ti es una que diga: Señor, perdóname, te invito a mi vida. Después le puedes pedir todo lo demás. De manera que si nunca lo has invitado a tu corazón, hoy es el día ideal para que lo hagas. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile: Señor, gracias por amarme tanto. Perdóname por todas las veces que me he equivocado en la vida. Te invito a mi corazón. Ayúdame a ser la persona que tú me diseñaste que fuese y mueve algunas montañas en mi vida. En Cristo Jesús. Amén. Y señores, muchísimas gracias por su atención. Si usted hizo esa oración al final de invitar a Dios al corazón,
yo le voy a pedir que me escriba un correo electrónico a másdelavida@cbclavoz.com, másdelavida@cbclavoz.com, porque le quiero hacer llegar una información totalmente gratis de lo que explica invitar a Dios al corazón. Asimismo, si usted necesita consejería o oración, escríbanos a másdelavida@cbclavoz.com, másdelavida@cbclavoz.com. Queremos ayudarle si usted nos lo permite. Yo soy Jorge Cota, siempre es un placer. Recuerde que la vida es buena, la eternidad es mejor. Prepárese para las dos. Has estado escuchando el programa Más de la Vida con Jorge Cota. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda e inspiración. Te invitamos a que nos escribas a másdelavida@cbclavoz.com. Gracias por tu atención y hasta la próxima, donde estaremos viendo la palabra de Dios para descubrir más de la vida.